risa, es alegría, es alma de una región que ella es rara, nacida del corazón. Su cuna fue un humilde, un bombo la bautizó, quizá no la cantó con versos y Salavina reclamar, diciendo que ella nació como yo, donde queda cigarro en chala, criollo es un honor, chacarera, chacarera y puma, sos más criolla que aquí te quiero cantar. ¡Se va la primera! Adentro Que espuma suena esos ajenos deshacer. Será agua dentro del aljibe para estar siempre fresquita, vidalita. Andarme por las alturas viendo nube del cielo y sin dejar rastro en el suelo para ser más completo. ¿Qué más se puede tener un campo en el siembrando estrellas vivir? y venga el resto, muchachos. Perduran en mi pago las añejas tradiciones de Santiago que no hay de olvidar. La cruz de lingerita que convoca promesantes, sus ofrendas agitan en la soledad. Un chango junto al río, a 100 carmojarras, tiritando de frío, se pone a silbar. Costumbre luñas, tomar aloja fresquita, cantando vidalitas para el carnaval. Adentro Camino del río Arena y gozaré la frescura de la mañana serena. Quiero ver a los oler el viento chayuero. sí, señor. Los relucientes son los rastros de la aurora. La arena y el puma en la arena del mismo río. Esa de plata. Venga la yapita, muchachos. Adentro Fue mucho mi para no llegar a ningún lado. Y estaba por ahí. Eso se compra ni vende, solo se da cuando en el presidente. No es algo que usar cuando te sigue nada más.
se da en la amistad, no. Sus manos pa'l cacho y mate cebado. Su rancho personal, la vida me ha apretado, vengo que devolverla. Cuando el creador llame para la entrega, Que mi hueso pilizada abone en mi suelo natal. Muy bien, comenzábamos, la música con los Sachets. Trabajo entre el cielo, vos y nuestra gente. Así se llama. Es un tiempo ya, así bueno, esperando que les guste la música que desde aquí, desde Berazategui, Hospital Nacional del Vidrio, estamos transmitiendo a través de la radio ashpamishki.com. Y arriba la página de la radio, pueden entrar y escuchar de la página, usar el terreno y así que la lesión ahí de del corte número 1, así que bueno, espero que les guste. Tiene este material, tiene 14 temas, muy lindo, lo estoy mirando los títulos, todos importantes. Ahí está, estamos disfrutando de los sacheros changos que están viviendo. Hola Betty, ¿cómo estás? ¿Ya recuperada? Buenas tardes. quiero pedir estrellita, si la ves. Extraño y que todito lo invade. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada, sus consejos, Que cuando lo vacío. estrellita mía, quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre dile que la amo, dile que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Nunca nada me faltó y ahora me falta
faltas tú, yo te pido. Ahora que ya no estás a ser igual, te pido a vos, mamá, que ilumines Ahí se cortó un poquito, ¿no? Pero bueno, realmente temazo. Realmente temazo. Este tiene problema, es el reproductor. Ahí la vamos a sacar. La vamos a sacar. Porque este disco está impecable, ¿eh? Impecable. Bicicletería El Rayo. Pintura, soldadura, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Muy bien, ahí estamos. Bicicletería El Rayo, que nos acompaña, por supuesto. ¿Quién más nos acompaña? Jorge Cáceres, ya vamos a pasar enseguidita nomás la publicidad de Jorge Cáceres. ¡Eso! ¿Qué tiene la chacarera? Atención, Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de julio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos a su disposición. ¡Viva Santiago! Crecimiento total es para todos.
empanadas aquí en el barrio Güemes, calle 100. Vamos a repetir la dirección en donde venir o a los teléfonos 11 33 02 20 y también pueden llamar al 16 67 59. También pueden pagar por Mercado Pago. Venta de empanadas santiagueñas. Hay choriquero, pueden pedir a esos teléfonos, vamos a ir repitiéndole, 11 58 26 67 59, ahí tienen que llamar las empanadas, tamales, todo hecho aquí en... Así que ahí estamos. También les decía Jorge Cáceres, turismo, un chango que hace viajes a Santiago, sale todos los viernes de ahí del cruce Varela, pasa por todo lo que es aquí el recorrido de saliendo de aquí, ¿no? Del Varela, pasando por con Lavallol, Cruz, Camino Negro y Rodríguez, Itatí, Negro, Puente La Noria, Clara, General Paz, Línea Americana, Ruta 202 y Ruta 127, Escobar. Bueno, después todo la 9, ya la 34, por lugares que las ciudades, los pueblos, ruta 34, llegando a la banda, también parando en la terminal de Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, y de ahí de Tucumán, próximamente llegando a Salta, también a Bolivia, a Paraguay. También viajar a la Virgen de Itatí y a la Virgen de Huachana. Ahí está. Anoten el teléfono 4267 0541. ¿Anotó? 4267 0. Y al 11 59 56 27 40. Ahí está Jorge. Continuar con nuestros visitos. Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo están? Tuve que poner una inyección para mi unita, que fiero que es. Hoy de cama fui a trabajar. Bueno, pasamos un día espléndido, hacía chuy, hacía frío, che. Pero bueno, el calor que ponía Maylin ahí en la villa de mayo, realmente muy lindo, un viaje, felicitaciones también, a pasar ahí un día espectacular. Bueno, moramos de todo un poco, amigos, amigos que no teníamos allá, moros, che, con algunos que no nos ve mucho, que no. Barbo ya, viejito, morito ya. Giró Luisito Salva. Es la que no, conté uno que por ahí lo ve claro. Yo encontramos cuando yo les llevo 2 años, ¿no? Ellos tenían 15,
16 años, yo 17, 10. Igual nos criamos juntos, casi, ¿viste? Qué lo parió, chito, ya la... Con ganas de tomar, que no. ¿Qué lo tiró? Claro que... No, esa gana vaya. Ahí vamos a escuchar un... también potencia, vamos a ir buscando algo más de los hacheros, de estos changos que hace mucho no viene para estar, o que está más jodido que la miércoles venir de otras provincias que están viviendo. La Rioja, Catamarca, potencia chamamecera. Se escucha medio lejos, ¿no? Esto es en Soconcho. Quisiera evitar
Karim Lamy y toda la gente de la radio para ustedes. De solicitarte que vuelvas conmigo, porque mis careces tengan eso de ignorarme. Si quieres te aplaudo por haber venido. El problema es mío, te lo digo, y hoy queda muy claro que tú vives otro. No hay mucho que hacer en esta situación. Esto Concho. De ahí tiene historia, ¿eh? Yuyo Cataño, Lani Barraza, la gente de Amiki va a hacer un saludo grandote. Amigos por siempre. Vamos a seducir a todos. Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos. Mientras escuchamos ahí a... Ahora sí. Ahí estamos, ¿eh? Mientras escuchamos potencia chamamecera de fondo, ¿no? Quería contarle algo que vi por acá reciencito nomás. Algo desde Soconcho, ¿no? Contarle algo de Soconcho. Dice... Antiguo pueblo de nuestro Santiago del Estero. Como Manogasta, en este pueblo de indios no tuvo encomendero al principio, sino que se administraba por funcionarios. Los tributos que cobraban, ingresaban a la... El nombre es de origen y viene de eso, ¿no? Ahí todavía Sonco era con H intermedia entre la K y la O, que quiere decir corazón, espíritu, buena voluntad, sentimiento. Pero el nombre original debió ser Son Cocha, ahí está, Son Cocha. Como le decía, con H intermedia entre la K y la O. Donde vive gente de buen corazón. Son Cocha, lugar vive gente de buen corazón. Los españoles luego alteraron para llevarlo a Soconcho. Tanto en Manogasta como Soconcho debieron ser lugares importantes. Esto es lo que le quería contar, ¿no? Porque debían ser lugares importantes durante la conquista. Porque los lugares todavía perduran nombre. Por eso, hasta no hace mucho, el departamento donde estaba asentado estos dos lugares
se llamaba originalmente Soconcho, aunque luego se lo cambió por el de Atamisqui, nombre de la villa situada 4 o 5 leguas más al norte del sitio y que estuvo asentado 3 kilómetros más o menos, o sea, 3 leguas. De ahí de la villa de Atamisqui hasta Soconcho. Ahí estaba, casi compro mi terreno ahí. En nuestra obra de referencia se encuentra que Diego de Rojas y Felipe Gutiérrez, luego de dejar atrás a su compañero Nicolás de Heredia, se internaron en la región de Aguita para dirigirse a Concho y Conso. De aquí a Maquita, actual La Punta. Ah, mira vos. Ya saben dónde queda Villa La Punta, ¿no? Allá pasando el cerro de Guasayán. Se cree que aquí o un poco más tratando de hacia Rojas a muerte en un combate con los indígenas. ¿Qué más dice? Sin embargo, antes de morir, Rojas designó a su sucesor Francisco de Mendoza, quien siguió hacia el este. Llegó a Soconcho y fundó Medellín, que esos son los pueblos más viejos de Santiago, ¿no? Ahí están ahí en Atamisqui, en homenaje a su lugar de nacimiento en España. Según Jaime Freire, en abril de 1543 se fundó esta ciudad en las proximidades del Río Viejo, entre Atamisqui y Salavina. Ahí está Medellín. La primera del norte argentino. ¿La escuchaste, no? La primera del norte argentino. Ahí está Medellín, ¿no? Historia del descubrimiento de Tucumán. Qué lindo saber, ¿no? Pedro González del Prado, que se... Bueno, ya después cuenta toda la historia, ¿eh? Está lindo este título. Está en una nota que dice Desde el Olvido, notas culturales del norte argentino. Ahí está, ¿eh? Sí, sabíamos que, bueno, que ese es un lugar muy histórico, así como también como Medellín, ¿no? Imagínense que prácticamente es el primer pueblo fundado en el norte argentino, 1543. ¡Ah! ¡Chango! Ayer compartimos el viaje a Mailín, lo estoy escuchando. Un gusto conocerte, Chango, ¿eh? Así que bueno, compartimos la combi, che. Así que un gusto, ¿eh? Algo me está diciendo aquí el Facebook, vamos a ir mirando. Alguna de las... A ver, sí. Que está mal. Un gusto realmente. Claro. Un gusto realmente. Epa. Bueno, ahí estamos disfrutando de Potencia, como les estaba contando. Una
grabación ahí en Soconcho. Ya les dijimos, les contamos que Soconcho es una palabra quichua que quiere decir corazón, espíritu, buena voluntad, sentimiento, pero el nombre original debió ser Soncocha, lugar donde vive gente de buen corazón. Toma, che, así de Santiago del Estero que no, lugar donde vive gente de buen corazón. Vamos a continuar un ratito más con los hacheros, qué bueno. Gente que Dieguito Mágigas, vamos a escucharlo, a ver que vamos a escuchar también un tema para una viejita, Escuchá, Walter. Un sol llena y moga poder el carnaval ya no está. Como no quererte haría. Me voy bailando, me voy chumando este carnaval. Yaguita linda, machigasteña, sangaroqueña con luna y sol. Me voy cantando, me voy bailando, me voy chumando este carnaval. Yaguita linda, machigasteña, sangaroqueña con luna y sol. En la cantina de Pancho los bailes son popular. Al vaquita gusta loja perfumando el carnaval. Como no quererte harina si eres chaya, pichanga y pan. Me voy cantando, me voy bailando, me voy chumando este carnaval. Yaguita linda, machigasteña, sangaroqueña con luna y sol. Me voy cantando, me voy bailando, me voy chumando este carnaval. Yaguita linda, machigasteña, sangaroqueña con luna y sol. Me voy cantando, me voy bailando, me voy chumando este carnaval. Yaguita linda, machigasteña, sangaroqueña con luna y sol. Me voy cantando, me voy bailando, me voy chumando este carnaval. Yaguita linda, machigasteña, sangaroqueña Con luna y sol. Ahí está, Estamos escuchando los hacheros, Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar.
salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de Los Sacheros, Añorando mi Santiago, hoy estoy en la loma del monte con gusto amistoso. Ese pueblo tan querido donde yo he andado, que de niño yo jugaba, hoy me está esperando. Compartir de su mano, madre en mi tierra tan querido. Juanito, que venga el resto. Adentro. Bordoneando mi guitarra para vos. Las estrellas titilantes con su resplandor. Recuerdo yo. Esos caros muchos años no me olvido de mi tierra tan amada, Santiago. Muy bien, muy bien. Ahí destino. Orlando Cisneros. ¿Cómo no voy a recordar con esta linda melodía al pago que me vio crecer, de donde me alejé un día? Oh, chañares de mi niñez, si habré andado tus caminos, compartí asado y guitarreadas con mis hermanos y amigos. Acuñal Grande y Siete Pozos, La Invernada Sur y Machacuayhuanchina, Macahuañuna, Río Muerto, siempre lo llevo presente. Los Chañares, tierra querida, hoy te quise homenajear y de esta forma expresar el cariño que yo siento, porque paso lindos momentos pa'l tiempo del carnaval. Vaya el saludo al programa Mateando, junto a Carlito Soplán, a través de la FM Creativa, Bandera Bajada. Tata, ¿no?
Uno más. Vamos a esperar un hito más, chango. Alienta la paisanada a mi gaucho zapateador, que al compás de su baile va mostrando su valor. Sombrero de ala ancha, barbijo plateado, chaleco, pañuelo, poncho y facón bien lustrado. Cinto de rastra, bombacha, bota corrugada, espuela y rodaja bien gastada de tanto zapatear. Por eso quiero recordar con esta música genuina, con un fuerte zapucay decir: aquí estamos, Argentina. El saludo especial a Moncho Zapucayo Ramírez, a Mariel Pared, Patricia Soledad, de buenos días y buenas tardes, Litoral. Aguante Resistencia, Chaco. Qué lindo chamamé, ¿no? Lo que sí no tengo los títulos, porque chango desgraciado no me han pasado los títulos. Año 2020, qué triste estamos pasando. De golpe salió a atacarnos este virus invisible. El gobierno nacional nos mandó a hacer una cuarentena, aislados de amigos y familiares, por nuestra vida y la de todos. Ha llegado el momento de luchar y superar. Que Dios nos acompañe a triunfar de esta pandemia mundial. Maldito COVID invisible que no se puede parar. Pero si cumplís con la cuarentena, el coronavirus nunca te va a llegar.
¿Qué tal ese tema, No lo había escuchado nunca. Padre, te quiero contar del inmenso sufrimiento que dentro del pecho siento sin poderlo soportar. De lo profundo de mi alma brotan sentidas melodías y mi acordeón suena triste, llorando de noche y día. Benito, Palermo, Cisneros, hoy tus hijos te recordamos y en melodía te dejamos este sentimiento puro. Hoy con un ramo de rosas a tu tumba voy llegando y con lágrimas de mis ojos a estas flores voy mojando. Cuando Tata Dios me llame, contento miré hasta allá para quedarme en tus brazos, porque te extraño, papá. Muy bien, ¿les gustó, che? Lindo, ¿no? Lindo, ¿cómo es que se llama? Lo perdí por acá, che, Cisnero, lo perdí. Lo perdí al chango ¿no? Acá tengo muchos, voy bajando. Orlando Cisneros se llama, ahí está. Ahí está, Orlando Cisneros. Lo que pasa, bueno, tengo muchos temas que no ¿cómo se Tarde. Ahí está. ¿Y este qué le pasa? ¿Y este qué le pasa? Ahí está. Lo vamos escuchando y bueno, conociendo algunos, otros ya son recién llegaditos, menos Maylin, dice. ¿Qué pasó? Llegado al pago, muy lindo. Menos Maylin, ¿qué pasó? ¿No te gustó Maylin, Chango? Con fe, depositar la fe allá para que el estudio nos renueve. Este tema. Así que bueno, uno siempre, ¿no? Con muchas ganas de llegar al pago, que no. Adentro, cuando escucho el instrumento ya saben a qué me vengo, a divertirme cantando, ese es el gusto que tengo.
chicos grandes, a todos en general. Soy nacido en mi tortoso, en Real me he criado, por eso que estos parajes los considero mi paga. Usando mis instrumentos, ya que he venido aquí estoy. Si no les gustan mis modos, como he venido me voy. ¡Aro, aro, aro! Panaigian siritigu, abuela y guitarilla regu. Disimulan ni pora ni chakipuram sireraigu. Santiagueño, yo canto la chacarera, pues heredé de mis padres, soy sangre saladinera. ¡Rápatele! Si muere la chacarera, no sé de mí qué sería, como calandria en la jaula, de pena me moriría. Me han pedido que cante, con gusto lo he aceptado. No sé si les va a gustar, puchero mal afinado. Me llaman Sacha Cantor, aquí mi nombre les doy. Si alguno no me conoce, me llamo Julio Godoy. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154 o al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Uno más, a ver qué más tenemos por acá. Electrofrío. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Electrofrío MR. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ahí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, ahí me... ¿Qué le pasa? Buenas tardes, ¿cómo está? Yo me fui a Mailín de Florencio Varela. Ajá. ¿Quién es? Sí, nosotros, bueno, estuvimos ahí en Villa Mayo. Muy lindo, che, muy lindo. Lo que mencionó, lo que a la plaza reacondicionaron muy lindo, che. Muy lindo, la verdad. Que la plaza no se puede hacer. ¿Se acuerda que antes se hacía fuego por cualquier lado y era una madera? No, está todo parquizado. Está todo parquizado, está todo muy, muy prolijo, muy prolijo, muy lindo, muy lindo. Mi nombre es Reina, santiagueña de Loreto. Muy bien, Reina. Le decía, ¿no? De que está todo parquizado, la plaza, al estar parquizado, más asado, todo con asientos, muchos asientos, bancos, ¿no? Ha hecho frío, che. Pero ahí nos buscamos para calentar el cuerpo.
Lindo todo. Un viaje hermoso, ¿no? Y bueno, ya para las 7 de la tarde, 7 y pico, ya estábamos aquí en casa. Así que bueno, ahí, ¿qué pasa? Vamos a escuchar, a ver, ¿qué podemos escuchar? A Mario Pino, a ver, la historia. Vamos a escuchar un relato, o las quejas del capataz, Mario Pino. En esta carta, patrón, mucho le quiero decir, aunque yo para escribir tuve muy poca intrusión. Hallará en cada renglón las letras muy desparejas y hoy me arden las orejas por algo que ha acontecido y como siempre he cumplido, hoy le presento mis quejas. No se trata de los peones ni es del sueldo que me quejo, sino porque de reflejo me empujan otras razones. Es que en muchas ocasiones usted probó mi constancia y ahora ya mi tolerancia se volcó pa' un lado contrario desde que un veterinario nos mandó para la estancia. Aquí se ríe el que entienda y tiene razón de más porque no ha visto jamás traer un doctor para la hacienda. Animal que el hombre atienda para darle un tanto cuidado, lo tiene un tiempo encerrado y aquí don Luciano Antelo, con solo nombrarle el pelo cura cualquiera bichao. No hubo sarna en la majada en los 20 años que estoy y le he tenido hasta hoy sanita la novillada. La gente porque andando bien de más cualquier peón. A mí no puede enseñarme querido repecharme. Le dije que yo he luchado y el campo me he aprendido en un colegio encerrar, evitar tormenta. Es urgente y necesario saque al veterinario de no me arregla la cuenta. Cirilo Romero, su capataz general. Dicen cómo está saliendo porque si no tengo que salir, y porque ahí me está diciendo Facebook que Despacito y por Lorenzo Flete el paisano con la pensando en lo que voy a cortar y voy a volver porque siento de 10 usaba de un salto los alambrados, hoy hay más cuidado.